Buenas tardes, profesor. Mi grupo, conformado por Ariana Rey, María Robles, Fran Salcedo, Sánchez Naresh y quienes habla, Xiomara Rebolledo, les presentará los gráficos estadísticos. Siguiente, por favor. Estos son los siguientes gráficos estadísticos que estaremos utilizando en nuestros problemas. Siguiente, por favor. ¿Cómo se dividen los gráficos estadísticos? Tenemos variables cuantitativas y variables cualitativas. En las variables cuantitativas tenemos discretas y continuas, diagrama de barras, gráfico de bastones, gráfico de escalones. Mientras en las continuas, histograma de frecuencias, polígono de frecuencias. En las variables cualitativas, barras simples, sector circular, barras dobles, barras compuestas y pictograma. A continuación, empezaré con mi problema, diagrama de barras. El problema. Se desea saber cuál de los países europeos mencionados fue el mayor importador de quinoa en el mes de abril. Tenemos en la tabla los países Alemania, Francia, Italia, Portugal y Suiza. Al ladito tenemos las cantidades de kilogramos importados. Luego tenemos la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa. Vemos en el gráfico los países europeos importadores de quinoa del Perú. Abajo tenemos los nombres de los países. Vemos que Alemania importó 200 kilogramos de quinoa, mientras que Francia 140 kilogramos. Y el país que más importó fue Italia, con 230 kilogramos, Portugal con 80 kilogramos y por último Suiza con 150. Las conclusiones del ejercicio. El gráfico nos muestra que el país que más importó quinoa en Europa fue Italia, con un 29%, que corresponde a 230 kilogramos de quinoa en el mes de abril, mientras que en el país que menos importó fue Portugal, con un 10%, que corresponde a 80 kilogramos de quinoa. Ahora les presentaré los paso a pasos para poder armar el gráfico de barras. Primer paso. Seleccionamos los datos que tenemos en el Excel. Luego nos dirigimos a insertar. Paso 3. Insertamos gráfico de barras. En el paso 4 se añadirá este gráfico. Y seleccionamos el gráfico. Nos dirigimos a diseño. Paso 6. Seleccionamos diseño rápido y ponemos el diseño marcado en el PPT. Siguiente. Paso 7. Ponemos los títulos del gráfico. En este caso, los países que más importaron quinoa de Europa. Paso 8. Seleccionamos el gráfico y nos dirigimos a diseño. Luego el paso 9. Nos dirigimos a agregar elementos del gráfico y seleccionamos etiquetas de datos y escogemos la opción de extremo externo. Por último, el paso 10. Obtenemos nuestro gráfico. Ahora continuamos con el ejercicio 2. Gráfico de bastones. Por el Bicentenario del Perú, deportistas se reunieron y se hizo una entrevista a 120 deportistas peruanos sobre su preferencia en el consumo de tubérculos oriundos del Perú. Tenemos nuestra tabla, nuestro título de tabla. Preferencias en el consumo de tubérculos en deportistas peruanos. Los tubérculos mencionados: arracacha, camote, papa, mashua y yacón. Ahora nos encontramos en el gráfico. Vemos que la arracacha fue la más consumida por 38 deportistas, mientras que el camote con 15 deportistas, papa 24, mashua 18 deportistas. Y por último vemos en el gráfico yacón con 25 deportistas. ¿Cuáles son las conclusiones? Pues de acuerdo al gráfico se puede concluir que el mayor porcentaje de consumo es de la arracacha, con un 32%, que corresponde a 38 deportistas, mientras que el menor porcentaje es el del camote, con un 13% que corresponde a 15 deportistas. Ahora les voy a presentar el paso a paso
del gráfico de bastones. Paso 1. Seleccionamos los datos que tenemos en el Excel. De ahí nos dirigimos a insertar. Paso 3. Insertamos gráfico de líneas y seleccionamos la opción marcada. Paso 4. Se añadirá este gráfico. Luego nos vamos a paso 5. Hacemos doble clic en las líneas. Paso 6. Seleccionamos la opción sin líneas. Paso 7. Agregamos líneas de unión. Paso 9. Hacemos clic derecho y seleccionamos agregar etiqueta de datos. Paso 9. Paso 10. Agregar los títulos y ya obtenemos nuestro gráfico. De ahí continuamos y seguimos en el mismo grupo, que sería de los gráficos de escalones. Vemos el planteamiento del problema que dice así. En uno de los salones de fase se tiene la nota de los 20 estudiantes de la respectiva aula y se divide en intervalos de 10 puntos. Los intervalos son de 50 a 59, 60 a 69, 70 a 79, 80 a 89 y de 90 a 100. De ahí vemos en la frecuencia absoluta que en primer intervalo la nota la recibieron solo los estudiantes, de ahí 4 y 6, y en total, sumando, vemos que son los 20 estudiantes. Entonces, así lo corroboramos. De ahí, haciendo las siguientes operaciones respectivas, hallamos las frecuencias relativas y sus porcentajes. Y como conclusión, vemos que el gráfico nos muestra que el 60% de los 20 estudiantes tienen una nota entre el 60 y 99 a 89, a diferencia de las partes faltantes. Aquí, como pueden ver el gráfico, también lo pueden interpretar de la misma manera la conclusión. Pero, ¿cómo se hace este gráfico? Para el primer paso, tenemos que tener nuestros datos en el Excel. De ahí, continuamos seleccionándolos, vamos a insertar y nos dirigimos a gráficos. De ahí buscamos el gráfico de bastones, seleccionamos los cuadrados y damos doble clic. De ahí vamos a la opción de series y cambiamos el ancho de intervalo al 0%. De ahí, aquí pueden apreciar, así es como les estaría quedando. De ahí, como noveno paso, vamos a rellenos y línea y seleccionamos el relleno. Y aunque acá no se ve tan bien, logran visualizar solo unas líneas, porque ya está sin relleno. Ah. Entonces, como décimo paso, vamos a, en la misma opciones, vamos a efectos, y en esclarecidos, nos dirigimos en la opción de exterior. Y vamos a seleccionar el interior de arriba. De ahí nos dirigimos a la transparencia y le ponemos el 0%. Y por el momento seguirá quedando así el gráfico. Como decimotercer paso, vamos a bordes y seleccionamos sin líneas. Y ya como decimocuarto paso, logramos el gráfico que estamos buscando, ¿no? De ahí ya yendo a las variables continuas, vamos a ver el gráfico de histograma de frecuencias. Acá el planteamiento del problema dice así. Hemos recuperado datos sobre la duración de estadía de los turistas en una ciudad turística durante un día determinado y los datos son los siguientes. De ahí, para nuestra facilidad, lo agrupamos en intervalos de 2 horas cada uno y de ahí comenzamos a contar y vemos que en primero de 0 horas hay 0, también o de 4 a 6 horas hay 7 horas y así. Y de ahí al final, a sumar todos esos datos, nos damos con la evidencia de que son 30 los datos, tal como está en la parte de arriba. De ahí igual hacemos las respectivas operaciones para hallar la frecuencia relativa y también el porcentaje. Y como conclusión, vemos que aquí en el gráfico nos muestra que la mayor duración de este día es de 4 a 7 horas y con una frecuencia absoluta de 7, y que la menor es de turistas son de 14 a 18 horas, ¿no? Ahora, ¿cómo llegamos a formar este cuadro o crearlo? Primero, igual que en el principio, tenemos que tener los datos con los cuales vamos a trabajar, nos dirigimos a insertar, buscamos la opción gráficos y también usamos el gráfico de bastones.
De ahí seleccionamos los cuadrados y le damos doble clic y ahí nos sale al lado derecho, nos sale opciones. Vamos a la opción series. Como octavo paso, cambiamos el ancho al 0%. Así nos estaría quedando el gráfico hasta ese paso. Como noveno paso, vamos a relleno y línea, vamos a borde y ponemos en ver ancho. Y de ahí en ancho ponemos 2 puntos. Como un décimo paso, seleccionamos el gráfico, nos vamos a elemento del gráfico, seleccionamos el título de ejes, así nos estaría quedando. Entonces de ahí ya el décimo tercer paso, nada más le agregamos los títulos y ya al finalizar todos esos pasos ya estaríamos con nuestro gráfico de histograma de frecuencias. A continuación, continuando con los ejercicios, ya les voy a explicar lo que viene a ser un polígono de frecuencia. En una clase de educación física se ha cronometrado el tiempo en segundos que tarda cada alumno en recorrer cierta distancia fija. Los datos obtenidos han sido los siguientes. Como primer paso, primero tenemos que realizar el cuadro de frecuencia, ordenando los datos obviamente, y a continuación vamos a tomar los datos de la marca de clase y la frecuencia para hacer el cuadro, ¿no? Seleccionamos la marca de clase y la frecuencia, nos dirigimos a la parte de insertar gráficos y nos ubicamos en la parte de gráfico de barras. Lo que vamos a hacer a continuación va a ser crear dos gráficos en el mismo diagrama, por así decirlo. Uno que va a ser un histograma de frecuencia y el otro que va a ser un polígono de frecuencia. Cabe resaltar acá que el eje no va a cambiar y lo único que agregaremos es otro gráfico paralelo al primero. Continuando. En el gráfico final vamos a modificar una de las barras para ponerlo de forma lineal para que tenga pues esta representación, ¿no? Uno con barras y el otro con la forma lineal para que en conjunto formen lo que viene a ser el polígono. En el siguiente ejercicio tenemos los siguientes datos correspondientes a las carreras de 40 estudiantes universitarios encuestados. Dentro de esas tenemos las carreras de administración, contabilidad, derecho y economía. De la misma manera que el anterior ejercicio, vamos a elaborar nuestro cuadro de frecuencia y a continuación vamos a hacer los mismos pasos que el anterior, que sería tomar los datos para insertar lo que viene a ser nuestro gráfico. Vamos a insertar gráficos y vamos a poner en el apartado de barras horizontales agrupadas. A continuación vamos a tener este gráfico final donde nos van a mostrar que la carrera que más están estudiando es de derecho y la menos estudiada sería la de economía. A continuación, yo les voy a explicar de cómo se grafica el gráfico de sector circular. ¿Para qué sirve? Sirve para visualizar la distribución relativa de las categorías en un conjunto de datos cualitativos. Bueno, a continuación voy a leer, les voy a plantear el problema, les voy a plantear el problema y luego les voy a empezar a graficar. Bueno, en el planteamiento del problema. En un colegio se realizó una encuesta a 100 estudiantes para conocer sus frutas favoritas. Los resultados fueron los siguientes. Fruta, manzana, plátano, naranja, uva, fresa. Estudiantes, en total fueron 100, a los cuales a los 30 les gusta manzana, 25 les gusta el plátano, 20 les gusta la naranja, 15 uva, 10 fresa. Siguiente. Ahora vamos a graficarlo. Como primer paso, colocaré mis datos de problema en una tabla de Excel. En segundo paso, seleccionaré mis datos, iremos a la página de insertar
para luego presionar en el gráfico circular. Siguiente. Bueno, el tercer paso y como último paso le agregamos título al gráfico como también a los ejes. Y bueno, como conclusión de este problema tenemos que el gráfico muestra que la manzana es la fruta más preferida entre los estudiantes, seguida por el plátano, la naranja, la uva y la fresa. Estos datos resaltan la diversidad de preferencias en los estudiantes. Siguiente. Ahora les voy a explicar el gráfico de barras dobles. Les voy a leer el planteamiento del problema. Queremos investigar las preferencias de frutas entre estudiantes y profesores en el Colegio Julio César Tello. Realizamos una encuesta donde preguntamos a ambos grupos sobre sus frutas favoritas. Los resultados de la encuesta se presentan a continuación. A los alumnos les gusta 30 manzana, 25 plátano, 20 naranja, 15 uva y 10 fresa. Y a los profesores 20 les gusta manzana, 15 les gusta el plátano, 30 les gusta la naranja, 25 les gusta la uva y 10 les gusta la fresa. Ahora les voy a enseñar a armarlo en este gráfico en Excel. Como primer paso, colocaré mis datos del problema en una tabla de Excel y los seleccionaré. Para luego, segundo paso, ir a la página de insertar, hacer clic y en gráficos dobles como tenemos ahí. Y como tercer paso y último, igual el mismo paso le agregamos el título al gráfico y nombres a los ejes. Eso lo vamos a encontrar donde vemos en agregar elementos del gráfico. Y bueno, como conclusión tenemos que el análisis de las preferencias de frutas entre los estudiantes y el personal del Colegio Julio César Tello revela una diferencia clara. Mientras que el personal muestra una preferencia marcada por la naranja, los estudiantes muestran una preferencia mayor por las manzanas. Estos hallazgos pueden influir en las decisiones sobre la oferta de frutas en los kioscos del colegio, promoviendo hábitos alimenticios saludables según las preferencias predominantes de cada grupo. Siguiendo con la explicación, yo les hablaré sobre las variables cualitativas, representadas en un gráfico de barras compuestas y también en un gráfico de pictogramas. Para comenzar, les comenzaré planteando la situación problemática, la cual nos dice que un restaurante de comida internacional desea evaluar las opiniones de sus comensales a partir de encuestas anónimas, en las cuales los consumidores califican en general cómo fue su experiencia desde que llegan hasta que se retiran. Al mismo tiempo, desean saber la calificación que les dan a sus comensales respecto a la comida. Podemos ver que en cuestión a la experiencia van desde muy bueno hasta muy malo, y en comida va desde exquisito siendo el mejor hasta desagradable siendo el peor. A partir de estos datos nos piden que realicemos lo siguiente. En primero, desarrollar las tablas de frecuencias. En segundo, representar en un gráfico de barras compuestas. El número 3, representar en un gráfico de pictogramas sobre una de las variables. Y número 4, plantear las conclusiones. En la siguiente página podemos ver las tablas de frecuencia, las cuales nos dicen la primera sobre la experiencia del consumidor, en las cuales vemos en la frecuencia absoluta siendo muy buena 13, buena 18, regular 5, mala 3 y muy mala 1. También vemos la frecuencia relativa tanto en decimal como en porcentaje, y vemos la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada. En la segunda tabla sobre la opinión de la comida. Vemos en las variables y vemos también la frecuencia absoluta, la cual nos dice que exquisito es 16, sabroso es 15, regular 8, insípido 1 y desagradable 0. Ubicamos también la frecuencia relativa en decimal y en porcentaje, y vemos también la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada. A partir de nuestras tablas de frecuencia y nuestros datos,
realizaremos el segundo paso, el gráfico de barras compuestas. Yo lo explicaré el desarrollo a partir de Excel. En primer paso, vamos a entrar a Excel y escribir los datos de nuestras encuestas. En segundo, vamos a sombrear los datos y en la opción insertar podemos ver los diversos gráficos que podemos utilizar. En este caso, vamos a elegir el gráfico de barras compuestas y le damos clic. En el paso número 4, por último, Excel genera el gráfico automáticamente y podemos cambiar el título si lo deseamos. Esto respecto al gráfico de barras compuestas. Y al gráfico de pictogramas, al igual que en el gráfico anterior, entramos a Excel y escribimos los datos de la variable escogida, que en este caso es la experiencia. En el paso número 2 vamos a sombrear los datos y en la opción insertar vemos los gráficos recomendados. En este caso vamos a usar el gráfico de barras simples. A continuación también observamos que automáticamente se generará el gráfico. Luego de tenerlo le daremos doble clic a una de las barras y automáticamente aparecerá una nueva ventana en la parte derecha. Como paso número 4, en esta ventana le daremos clic en el balde, en el dibujito del balde y en la opción relleno con imagen o textura. Como paso número 5, al ubicarnos en esta ventana, haremos clic en la opción insertar imagen desde archivo y escogemos la imagen de nuestra preferencia. Y como último paso vamos a escoger la imagen del archivo y automáticamente se aplicará en todas las barras del gráfico. Como conclusiones, tenemos que en el gráfico número 1, a partir de este gráfico y la tabla de frecuencia, podemos deducir que la mayoría de clientes clasifican como buena la experiencia con un 45% y como sabrosa la comida con un 47.5%, eso siendo los resultados más altos. Y en el gráfico número 2, a partir del gráfico de pictogramas, podemos deducir que la minoría de personas consideran la experiencia en el restaurante como muy mala, con un 2.5 siendo el menor de los resultados. Muchas gracias por su atención.